Buenos días, bienvenidos a la Semana Ahora, en el segmento dedicado a los grupos de familia Al-Anon. Hoy es martes 17 de mayo del 2011, mi nombre es Esperanza Loza Moreno y les doy la bienvenida a una sesión más, a un programa más de grupos de familia Al-Anon. El día de hoy vamos a ver la oración de la serenidad, una oración pequeña pero que en los momentos de crisis es de una gran ayuda. Y para compartirnos acerca de esta oración de la serenidad, nos acompañan hoy de los grupos de familia Al-Anon, Claudia y Mague. Esta oración de la serenidad o sobre la oración de la serenidad pueden ustedes encontrar más sobre ella en este libro que se llama Cómo ayuda Al-Anon a familiares y amigos de alcohólicos. Es otra pieza de literatura. Esta pieza, todos los libros de Al-Anon están muy completos. A mí en especial me gusta de lo que he leído por todos los temas que vienen los lemas, vienen los pasos, las tradiciones y la oración de la serenidad, vienen muchos temas. Entonces aquí lo tienen, cómo ayuda Al-Anon a familiares y amigos de los alcohólicos, y esta es de la literatura de Al-Anon. Entonces hoy me da mucho gusto recibir a Claudia. Ella nos va a hablar acerca de su experiencia personal con lo que es la oración de la serenidad. Bienvenida, Claudia, buenos días. Gracias, buenos días. Hola, mi nombre es Claudia y tengo familiares alcohólicos, pertenezco a la agrupación de Al-Anon. Me invitaron a participar con mi experiencia de cómo aplico en mi vida la oración de la serenidad. Alguna vez la vi, la oí, pero no la entendía. Cuando llegué a Al-Anon, quería una inyección, algo mágico, para que las situaciones y las personas de mi alrededor cambiaran. Y yo quería cambiar a mi madre, cambiarla para que viviera una vida mejor. Pero conforme asistía a las reuniones, me di cuenta que no es para mi mamá, que la recuperación es para mí, porque como dice un lema de Al-Anon, que empiece por mí, para aceptarme y quererme, porque este programa es de atracción y no de promoción. Por ejemplo, en estos momentos pido a Dios me dé la serenidad para tranquilizar mis nervios, porque tengo nervios, el estar detrás de un micrófono todavía no lo domino, y poder transmitir el mensaje. Hoy en día estudio la oración de la serenidad, la aplico en todos los momentos de mi vida. Hoy sé que no puedo cambiar a mi mamá ni a las personas, solo sé que debo aceptarlas, saber que son seres humanos enfermos por el alcoholismo de sus seres queridos. Me doy cuenta que mientras trabajo en dar cambios en mí, ya no reacciono con gritos o impulsivamente, porque tengo la opción de llevar conmigo el lema, piensa. Y ahí aplico la oración de la serenidad. También llamo a mi madrina o a una compañera del programa. Eso es aplicar el programa y uso las herramientas. Debo cambiar mis comportamientos habituales e incluso hasta mi forma de pensar que no funciona. La vida e incluso la supervivencia es un trabajo arduo, porque mi familia representa para mí mi mayor reto. Ahí es cuando aplico la oración de la serenidad. He encarado algunos grandes desafíos en mi vida, como el abandono de mi padre biológico cuando tenía 2 meses de nacida. La mentira de mi mamá durante 20 años de que yo era hija del padre que tengo hoy en día, que en realidad me adoptó y me dio su apellido. Gracias a mi poder superior y al programa, logré perdonarlos y superarlo. Hoy puedo hablar de este tema sin llorar y sin que me duela. Otro de los lemas que llevo conmigo es progreso, no perfección. Mis pensamientos negativos los puedo reemplazar por positivos.
porque si yo no hago cambios en mí, nadie puede hacerlo. Cuando aplico la oración, me siento aliviada y con la esperanza de que Dios no me deja y no me llevará donde su amor no pueda protegerme. Día a día estoy en recuperación, tratando de lograr la serenidad. Y finalmente, el amor y la autoestima también aparecen a lo largo del camino. Para terminar, diré la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Al inicio del tema les estoy platicando que yo llegué al Anon diciendo que quiero una inyección, algo que me alivie, algo que me cure, pero no a mí, sino para inyectarla a otros, pero lo entendí que es para mí y hoy puedo decirles que esta inyección existe y es la oración de la serenidad y es mi inyección para mejorarme. Gracias por su tolerancia y su tiempo. Muchas gracias a Claudia por su experiencia personal. Ustedes escucharon al final la oración de la serenidad y yo creo que al escuchar la voz de Claudia también se dan cuenta de su serenidad y cómo ella la ha aplicado en su vida. Vamos ahorita a un corte y regresamos. This is my roof. This is my backyard. This is my pool. This is my breath. This is my perfume. This is my night lamp, my painting. This is my diary. This is my MP3. This is my family. This is me. Algunas veces no es fácil hacer lo correcto, pero siempre estarás contento de haberlo hecho. La decisión correcta, pásala. Imagine un lugar en donde se le ame al punto de ser mimado. Imagine estar rodeado de personas que saben cómo se siente, aunque no se lo haya dicho. Hay un lugar así. No es el cielo. No es perfecto, pero no está lejos. La familia no cree que es hora de darle su tiempo. Buenos días, continuamos aquí en la Semana Ahora, en el espacio dedicado a grupos de familia Al-Anon. Y estamos hablando de la oración de la serenidad y escuchamos a Claudia que nos compartió acerca de su experiencia personal, de cómo ella utiliza esta oración. Y me es muy grato recibir ahora a Maggie. Ella también es miembro de los grupos de familia Al-Anon y también nos va a platicar acerca de su experiencia personal con la oración de la serenidad. Bienvenida, Maggie. Hola, buenos días. Soy Maggie. Pertenezco a los grupos de familia Al-Anon porque tengo familiares enfermos de alcoholismo. Muy bien, bueno, pues a mí me invitaron a hablar de la oración de la serenidad. Yo les voy a platicar un poquito de cómo he
he vivido la oración a través de los años que tengo en Al-Anon, son 10 años. Les voy a hablar un poquito de la oración de la serenidad. Dice, las nuevas actitudes a menudo evolucionan a través de una nueva forma de ver las cosas. Al-Anon sugiere, por ejemplo, pensar en las palabras de la oración de la serenidad y al pronunciarlas. Esta oración puede ser sumamente útil porque nos alienta a recurrir a un poder superior a nosotros cuando debemos decir lo que podemos y no hacer. La oración de la serenidad nos recuerda que no podemos alcanzar lo imposible. En lugar de ello, podemos dejar ser Dios y aceptar la posibilidad real de que la gente y los acontecimientos de nuestras vidas sean parte de una visión mayor de un poder superior. Si así lo hacemos, es más fácil aceptar las cosas que no podemos cambiar. Para mí, dejar de querer que la gente hiciera lo que yo quería, me costó mucho trabajo aceptar que yo no podía hacer que la gente cambiara, especialmente con los que vivían a mi alrededor, ¿verdad? Entonces, cuando empiezo con la oración de la serenidad y empiezo a desglosar paso a paso la oración, me doy cuenta que es tan maravillosa y tan amplia para poderla desglosar palabra por palabra, el darme cuenta quién es Dios. Para mí Dios, mi poder superior, era el único que podía hacerme entender que yo no podía cambiar a nadie más que a mí misma. Dice que el don de la sabiduría nos permite saber cuándo actuar y cuándo soltar las riendas. La oración de la serenidad, recurrimos al Dios de nuestro entendimiento para encontrar los atributos necesarios para vivir con más plenitud, serenidad, el valor y la sabiduría. El darme cuenta qué puedo hacer yo por vivir con esta serenidad, con el valor de poder enfrentarme a mí misma, de poder aceptar que no puedo cambiar a nadie, me da la oportunidad, aparte de todo esto, conocerme tal y como soy. La oración de la serenidad se convierte en una directriz para corregir mi manera de pensar. Quería aprender las diferencias entre qué podía y lo que no podía cambiar. Al darme cuenta de que no podía cambiar yo tantas cosas que yo me aferraba a querer cambiar, me da la serenidad. La oración de la serenidad me ayuda a aclarar cosas. Debía aceptar las cosas que no podía cambiar. Por ejemplo, no podía hacer que mi marido ayudara a los quehaceres de la casa. Y no podía hacer que respondiera a mis preguntas con claridad y honestidad. Principalmente con honestidad. A mí la deshonestidad me indignaba. Y ahí, al darme cuenta que pues yo no podía hacer que él fuera el hombre perfecto ni el más honesto, entonces con la oración de la serenidad es como pude aprender a aceptar a las personas tal y como son. Pero tenía la facultad de cambiar las cosas que podía decidir dejar de esperar una no respuesta, que significa sí. Podía dejar de esperar que él hiciera lo que yo quería, solo porque yo lo quería. Y podía aprender que esperar en silencio pocas veces provocaba cambios o alienta a otra gente a entender a mis necesidades. En Al-Anon aprendí cómo disfrutar los buenos momentos, cómo atenderme a mí misma en los malos. Los buenos momentos que yo no tenía la oportunidad ni me percataba de las cosas tan maravillosas que iban pasando alrededor de mi vida por estar queriendo controlar a las demás personas.